por la presentación. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan, Juan Carlos? Ok, Te escucho perfectamente y veo la presentación. perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y por la presentación, y también, por supuesto, a la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por este gesto que han tenido de invitarnos a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que podamos también compartir de estos encuentros que están haciendo y que están realizando ustedes los viernes. La verdad es que cuando Juan Domingo nos dijo que nos habían dado un espacio en sus encuentros de los viernes, a todos en el Consejo Directivo de Aveda nos gustó mucho porque, bueno, son el tipo de cosas que creo que debemos hacer en conjunto. Ahorita estamos en un muy buen momento, las asociaciones académicas venezolanas, porque ya después del shock inicial de marzo, donde, bueno, estábamos pues aprendiendo a desenvolvernos en esta realidad que nos ha tocado, pues hemos comenzado a organizar bastantes eventos, bastantes publicaciones, y la verdad es que este tipo de actividades son muy gratas, ¿no? Como dice Juan Carlos, ciertamente hay instituciones del derecho público que, digamos, se observan en la práctica en muy contadas circunstancias, afortunadamente, en algunos casos, ¿no? Es precisamente el caso de los estados de excepción. Es decir, el estado de excepción es una figura pues, que de alguna manera es muy inusual en el mundo jurídico y específicamente en el derecho constitucional, y por una razón muy sencilla, que además está como en el centro del concepto del estado de excepción, y es que el estado de excepción pretende responder a situaciones extraordinarias. Sabemos que el derecho es un instrumento pues para resolver problemas sociales que tienen unas consecuencias jurídicas, y es también un instrumento para buscar pues la paz y la seguridad jurídica y la de la libertad y otros valores. Pero claro, el derecho está habitualmente construido en sus principios y en sus normas para situaciones de normalidad. Es decir, y tan es así que los supuestos en los cuales se permite declarar un estado de excepción son supuestos inesperados, supuestos que no podían preverse, supuestos que toman a la sociedad de alguna forma de sorpresa. Entonces, los estados de excepción es la respuesta que el derecho constitucional da a la necesidad de, en algunas circunstancias, dotar al Poder Ejecutivo de algunos poderes extraordinarios que le permitan enfrentar una situación extraordinaria. Por supuesto, en tanto institución jurídica, es una institución que está conformada por un conjunto de principios y de normas, como lo vamos a ver resumidamente en esta presentación, y por supuesto que tienen como objeto de alguna forma que el estado de excepción no sea una renuncia al Estado de Derecho, sino por el contrario sea precisamente el modo a través del cual se aplican unos principios y unas reglas jurídicas a los poderes que se otorgan al Ejecutivo Nacional para atender una determinada situación extraordinaria. Entonces, la primera idea que nos conviene tener en cuenta es que el estado de excepción es una figura propia del derecho constitucional que está regulada en la Constitución de Venezuela y de muchísimos países, precisamente para atender una situación que es inesperada, una situación que es extraordinaria, una situación que requiere que se dicten y se ejecuten algunas medidas para, de alguna forma, enfrentar esta situación. Por supuesto, para el derecho constitucional comparado y naturalmente para el derecho constitucional venezolano, un estado de excepción siempre supone unos retos, porque en la medida en que, como digo, no es una institución de frecuente uso y luego es una institución extraordinaria para unas situaciones extraordinarias, eso por supuesto siempre supone unos riesgos y unos retos para cualquier país y para cualquier ordenamiento jurídico y para cualquier Estado de Derecho. Eso es particularmente cierto en el caso de la pandemia. Es decir, yo creo que
que esta situación que nosotros estamos viviendo es una muestra de lo frágiles que somos los seres humanos y de lo frágiles que son los ordenamientos sociales y los ordenamientos jurídicos. Es decir, yo creo que todos hemos quedado muy abrumados por esta situación, y creo que es ahora cuando estamos de alguna forma pudiendo sacar la cabeza fuera del agua y decir, ok, está bien, ya sé más o menos qué es lo que tengo por delante, tengo que empezar a tomar unas decisiones. Por eso es que para el derecho constitucional comparado, esto está siendo un reto, porque la figura del estado de excepción, desde el punto de vista constitucional, como decía, está pensada para unas situaciones que más o menos se pueden prever. ¿Cuáles son las situaciones para las cuales habitualmente se piensa un estado de excepción? Una guerra, aunque cada vez son menos frecuentes las guerras, una catástrofe natural, un terremoto, un motín social de grandes proporciones. Usted más o menos puede prever que eso eventualmente puede ocurrir en una sociedad, y por eso usted establece unas modalidades de estado de excepción, además limitadas en el tiempo, para atender esa situación en particular que se ha generado. Para lo que usted no se prepare para una pandemia en la que, bueno, en marzo todos pensábamos que podía durar 1, 2, 3 meses más, y yo creo que, bueno, ya la realidad y la ciencia médica nos está diciendo que esto va a durar muchísimo más, o mucho más al menos, de lo que hubiéramos querido o de lo que nos gustaría. El estado de excepción como figura jurídica no estaba pensado para una situación como esta, ni en Venezuela ni en ningún país, y por eso es que digo que la situación de la pandemia está generando unos retos impresionantes para toda la ciencia y la práctica del derecho constitucional. Es decir, porque aun cuando se han previsto modalidades de estado de excepción para distintas situaciones, en líneas generales no hay un régimen jurídico para enfrentar una crisis sanitaria de un año y medio, 2 años. Vaya Dios a saber cuánto tiempo estaremos en esta situación. Entonces, digamos, en el pensamiento constitucional comparado, se están planteando unos problemas muy importantes. En primer lugar, por señalar algunos, ¿no? Y por supuesto, se quedan otros e irán apareciendo eventualmente otros problemas. ¿Cuáles son los límites entre el orden público sanitario y los derechos humanos? Porque además esta pandemia presenta un reto muy particular al derecho constitucional, y es que las medidas de orden público sanitario tampoco que se pueden, digamos, siempre anticipar en el mediano y en el largo plazo y con una certeza más o menos significativa. Ustedes recordarán que en marzo, por ejemplo, se decía que el virus se podía contagiar, o nos podíamos contagiar si tocábamos alguna superficie que hubiera tocado a una persona con el virus. Bueno, pareciera que eso ahora, digamos, tiene sus matizaciones. Yo lo comentaba ayer con Anabela, yo le decía, bueno, pero es que el 13 de marzo, el 11 de marzo, ese viernes, cuando, digamos, ya todo se empezó a hacer más evidente en Venezuela, yo le decía, bueno, a mí se me acercaron algunas personas y me decían, bueno, te saludo con el codo, o te saludo desde lejos, pero por supuesto sin tapabocas. Yo le decía a Anabela, ahora sabemos que eso era absolutamente inútil, o sea, no teníamos por qué estar en la calle, y no era suficiente simplemente saludarme con el codo o de lejos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ¿cuáles son las medidas que se le debe permitir al Ejecutivo tomar para resguardar el orden público sanitario? Alguien pudiera decir, bueno, todas las que sean necesarias, porque lo importante es que estemos protegidos y que el virus no se expanda. Y eso puede ser un planteamiento, pero también es verdad que, como sabemos, el poder tiende a abusar. O sea, el que tiene el poder, si no se le colocan unos límites, casi que por defecto, en algún momento pretende abusar de ese poder. Entonces, también es verdad que hay que poner unos límites, por supuesto, centrados alrededor de los derechos humanos, a los efectos de la imposición de orden de medidas de carácter sanitario. Pero ¿cuál es el balance? Es decir, porque no es fácil saber pues, dónde está el balance, sobre todo cuando lo que ocasiona la crisis, que en este caso es el virus, es algo que
no es que va mutando, pero en la medida en que lo vamos descubriendo y conociendo más, o al menos en la medida en que la ciencia médica lo va conociendo y va explicando a la sociedad, se va viendo que, bueno, que efectivamente algunas medidas eran innecesarias, pero otras son necesarias, y así, ¿no? Un segundo problema que se está planteando a nivel, pues, del pensamiento constitucional, del derecho constitucional, es, bueno, ¿por cuánto tiempo pueden otorgarse poderes extraordinarios a los gobiernos? La evolución de la teoría de los estados de excepción llevó en algún momento, afortunadamente, a plantear que no podían otorgarse poderes extraordinarios al Ejecutivo Nacional de forma indefinida en el tiempo. Es decir, en algún momento había que limitar esos poderes. Y de hecho, en la Constitución, en el constitucionalismo venezolano y específicamente en la Constitución de 1961 y de 1999, se establecen unos plazos claros en los cuales se pueden ejercer estos poderes extraordinarios. En el caso del estado de alarma, lo veremos, el artículo 338 y también la ley orgánica de estado de excepción es muy claro, es decir, el estado de alarma se puede declarar por 30 días, prorrogable por 30 días. ¿Por qué se establecen unos límites temporales? Bueno, precisamente para evitar que el que ha sido investido de poderes extraordinarios se acostumbre a ejercer estos poderes extraordinarios de forma indefinida. Y además esto es una muestra, es decir, estos límites temporales son una muestra de cómo efectivamente los poderes extraordinarios que se otorgan en un estado de excepción están previstos para situaciones más o menos imaginables. Si ocurre, Dios nos guarde, pues si ocurre un terremoto, bueno, usted sabe como administración pública que usted no necesita 8 meses de poderes extraordinarios para de alguna forma enfrentar la emergencia del terremoto. Es decir, usted se le podrían otorgar poderes extraordinarios por 30 días o por 60 días si usted no resuelve en la crisis ocasionada por el terremoto. Habrá que buscar alguna otra fórmula institucional, pero ya por diseño constitucional se admite que estos poderes tienen que estar limitados en el tiempo. Entonces, un problema que se está planteando ahora en muchos países y por supuesto también acá en Venezuela es decir, bueno, pero ¿cuál es el límite temporal? Porque es verdad que ya llevamos 5, 6, 7 meses en la pandemia y faltan unos cuantos meses más y bueno, y es verdad que es una crisis sanitaria que hay que enfrentar con medidas extraordinarias. Pero ¿cuál es el límite temporal de eso? Un tercer reto que esta situación está generando para el derecho constitucional comparado es, bueno, una pregunta que es muy común en el derecho constitucional, y es si puede el Poder Judicial de alguna forma corregir, enmendar, anular las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. El principio general, y esto a nosotros nos puede parecer obvio hoy en día, pero hasta hace unas décadas no era tan así, incluso en la doctrina y en la jurisprudencia. El principio general es que los poderes que se otorgan al Ejecutivo Nacional con ocasión de un estado de excepción son poderes que están sujetos al ordenamiento jurídico y son poderes que pueden ser enjuiciados por el Poder Judicial. O sea, el principio es, aún en un estado de excepción, si el presidente de la República de Zimbabue dicta una medida que conforme a la Constitución de Zimbabue es inconstitucional, el Tribunal Constitucional o como fuere de Zimbabue debería poder de alguna forma enmendar, corregir, anular esa disposición, porque como lo ha dicho el profesor Gruber, el estado de alarma no es una suspensión del estado de derecho, o el estado de excepción no es una suspensión del estado de derecho. Cuarto problema que se plantea en el derecho constitucional comparado con digamos, a partir de una crisis como esta es, ¿deben los parlamentos legislar para un fenómeno que parece relativamente permanente en el mediano plazo? Hasta ahora no ha habido mayor respuesta legisladora de los parlamentos del mundo. Y no me refiero a la legislación sobre cómo enfrentar la pandemia, sino me refiero a, por ejemplo, bueno, ¿qué ocurre con los problemas de responsabilidad civil? Se necesita una legislación particular para regular las consecuencias contractuales con ocasión de la pandemia, por decir algo. Se necesita una legislación laboral que de alguna forma adapte
la protección de los derechos de los trabajadores y los derechos, por supuesto, también de los patronos en una situación de crisis relativamente permanente como esta. Es decir, el punto que se plantea en este momento en el derecho constitucional mundial, y por supuesto también deberíamos planteárnoslo nosotros acá, es si el ordenamiento ordinario del que disponemos es suficiente o permite solucionar los problemas prácticos que se derivan de la situación de la pandemia. Ya no me refiero a si debe o no ser obligatorio el uso de mascarillas, sino me refiero a los problemas pues, comunes. La quiebra de la empresa mercantil como una consecuencia de la pandemia puede ser considerada una quiebra culposa, una quiebra dolosa. Ese tipo de situaciones son las que de alguna forma pues se están empezando a plantear con toda esta situación. Un caso que es muy importante, que por supuesto en la medida en que pasa el tiempo se está empezando a plantear en muchos países y nosotros lo estamos viviendo acá también en Venezuela, y por supuesto en Estados Unidos, es todo un debate en este momento, es si es posible tener elecciones en pandemia. Porque si la elección por el sistema electoral de cada país supone el traslado, el movimiento de personas y la aglomeración de personas, usted pudiera razonablemente decir, bueno, eso pareciera que es una situación que pudiera afectar el orden público sanitario. Pero también es verdad que los derechos electorales son derechos humanos y también es verdad que a cuenta de que celebrar la elección puede suponer problemas pues, sanitarios, para el presidente de la República, no sé, de Togo, puede ser muy atractivo prorrogar las elecciones porque, bueno, al final del día, pues, él está muy contento con su cargo. Entonces, estos son, de alguna forma, los grandes problemas que se están planteando en este momento en el derecho constitucional comparado, pues, y la verdad es que hay bastante bibliografía ya produciéndose acerca de estos problemas y ustedes habrán visto toda la cantidad de seminarios virtuales que se están produciendo en muchos sitios precisamente para comenzar a abordar desde el punto de vista constitucional y jurídico este tipo de problemas. De hecho, nosotros acá en Venezuela hemos tenido ya bastantes eventos para analizar estos temas. Habrán visto por allí, por ejemplo, todos los eventos que ha organizado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la propia Asociación Venezolana de Derecho Tributario, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Es decir, ya se empiezan de alguna forma a plantear desde un punto de vista técnico cómo resolver este tipo de problemas que se están planteando con ocasión de la pandemia. De hecho, habrán visto por allí, el que quiera un ejemplar del libro, después me puede contactar para enviárselo porque está de libre acceso en la web. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, junto con la Editorial Jurídica Venezolana, acaba de publicar un libro de casi 800 páginas con estudios jurídicos y pronunciamientos de la academia sobre los temas legales vinculados a la pandemia. Es decir, es un debate muy interesante, es un debate que tenemos que dar, son los problemas que nos tenemos que plantear. Y la virtud de ese libro, bueno, dos grandes virtudes. Primero, que salió muy rápido, y segundo, que abarca bastantes temas, es decir, no solo temas constitucionales, sino que hay temas de derecho civil, de derecho mercantil, derecho tributario, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente ese es como el paneo general que quería hacer de los retos que está planteando la pandemia en Venezuela. Aterrizando un poco la situación en Venezuela. En Venezuela no es una novedad los estados de excepción, y tampoco son una novedad las normas en materia de estado de excepción. Desde la época republicana en Venezuela ha habido situaciones extraordinarias que han promovido que se le otorguen poderes extraordinarios al jefe del Estado o al jefe de gobierno. El primero fue Miranda, que recibió poderes extraordinarios. El segundo fue Bolívar, luego Páez. Es decir, y todas las constituciones venezolanas desde la Constitución de 1819 han recogido normas en materia de situaciones extraordinarias, de estados de excepción, como nosotros los conocemos ahora, para de alguna forma
regular este tipo de situaciones. Hay un trabajo muy bueno, hay varios trabajos muy buenos sobre la evolución constitucional de los estados de excepción en Venezuela. Hay un trabajo de Gabriel Cira, que es un libro, de hecho, sobre los estados de excepción en Venezuela y que contiene alguna evolución histórica sobre estas figuras, sobre esta figura. Hay un trabajo publicado, si no recuerdo mal, en el número 5 de la Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, de la profesora Nélida Peña. Yo publiqué en su momento algo muy breve en Pro Da Vinci sobre la evolución histórica de los estados de excepción, y por supuesto están los trabajos del profesor Gruber, en los que, bueno, analiza esta figura desde todas las aristas propias del derecho constitucional, como es costumbre en él. De hecho, el caso como más, en la historia contemporánea venezolana, el caso como más recordado por todos nosotros fue la suspensión, llamada suspensión de garantías en 1989 con ocasión del Caracazo. Ustedes recordarán, pues bueno, que con ocasión de las protestas que hubo, los desórdenes sociales que hubo, se suspendieron las garantías, entre comillas, por 23 días. Hay un trabajo del profesor Gruber, que es el prólogo, el prólogo que él realiza al libro de Daniel Sobato, llamado Los estados de excepción y los derechos humanos en Latinoamérica, donde el profesor Gruber, a un año de haberse producido estos eventos, hace un análisis muy agudo acerca de qué sucedió desde el punto de vista constitucional en el caso de 1989. Yo tenía 8 años y lo recuerdo porque obviamente fue algo muy vivido en todas nuestras casas, y recuerdo el tema de escuchar hablar del salvoconducto, recuerdo que no tuve clases, pero claro, la explicación que hace el profesor Gruber en este texto de unas 20 y tantas páginas es muy interesante, porque él explica algo que también está sucediendo en este momento, como lo vamos a ver ahora, y es que se dictó un decreto por el cual se restringían algunas garantías constitucionales, pero luego no se dictaron formalmente decretos o actos administrativos para imponer las restricciones. Por eso es que él, de una forma muy aguda, se escandaliza diciendo, bueno, durante 23 días las normas que se fueron dictando eran los comunicados del jefe de la oficina de prensa de Miraflores y de los algunos ministros, pero sin que las limitaciones a la libertad estuvieran de alguna forma reflejadas en actos jurídicos. Aquí, en la experiencia nuestra, a partir del estado de alarma, ha habido una mezcla entre disposiciones o decisiones que no han sido publicadas en Gaceta Oficial junto con otras, y eso es de alguna forma uno de los temas a los que voy a referirme más adelante. En Venezuela, en los últimos 5 años, hemos tenido otras experiencias de estados de excepción. La primera, si no, mi memoria no me falla, fueron unos decretos de estado de excepción de carácter territorial o limitados desde el punto de vista territorial, que se dictaron hacia finales de 2015, cuando se produjeron algunas situaciones en la frontera hacia el occidente del país. Luego, en enero del 2016, se dictó el llamado Decreto de Emergencia Económica. Aquí vamos a ver más adelante una cosa muy singular, pues, de esta práctica nuestra de estado de excepción en los últimos años, y es que se dicta el decreto de estado de excepción, en este caso el decreto de emergencia económica, como también va a suceder con el decreto de estado de alarma, y luego se va renovando, pues, al infinito. Y vamos a ver, digamos, cómo eso de alguna manera pareciera contrario a lo que establece la Constitución. Entonces, en enero del 2016 se dictan unos decretos de estado de excepción, que es el género, y se dictaron, pues, como especie, unos decretos de emergencia económica que de alguna forma, pues, se han estado renovando y renovando y renovando y renovando durante todos estos años, y que además han dado lugar a otras medidas en ejecución de estos decretos de emergencia económica que se han ido dictando durante los últimos años. Y ahora, pues, en marzo se dicta el decreto de estado de alarma, que ha sido renovado y cuando se ha vencido, como lo veremos ahora más adelante, cuando se ha vencido la primera prórroga, luego se ha vuelto a dictar, pues, y así de forma reiterada, ¿no? Muy bien, ya entrando
pues más en temas conceptuales de cara a la Constitución de 1999. Lo cierto es que la Constitución de 1999, de la misma manera pues que se ha permitido con sus cambios y sus matices desde 1819, la Constitución de 1999 recoge la figura del estado de excepción como una figura constitucional que puede utilizar el presidente de la República. Básicamente, y simplificando un problema que es muy complejo y que tiene bastantes aristas y bastantes puntos en los que no hay mucha claridad, el decreto de estado de excepción es un decreto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que en consecuencia tiene rango legal y que está sujeto al control judicial de la Sala Constitucional, por el cual se le permite al presidente de la República, y esta precisión es muy importante, al presidente de la República dictar unos decretos para modular el ejercicio de derechos fundamentales, para no entrar en la distinción entre derechos y garantías, y tomar algunas medidas para enfrentar una situación determinada. Es decir, es básicamente lo que decíamos de forma general al principio. El derecho habitualmente está construido para unas situaciones de normalidad institucional, pero como la realidad es como es, cuando hay una situación extraordinaria que requiere unas medidas extraordinarias, pues de alguna forma entonces se permite que se otorguen unos poderes extraordinarios al Ejecutivo Nacional para de alguna forma enfrentar esta situación extraordinaria. Y esa es básicamente la figura del decreto de estado de excepción. Hay un punto que es muy confuso y muy complicado, pero que me parece que es clave para poder entender desde el punto de vista general la figura y poder analizar la ejecución, como veremos luego, del estado de excepción. ¿Qué es lo que ocurre con un decreto de estado de excepción? Un decreto de estado de excepción, desde el punto de vista institucional y técnico y constitucional, lo que termina ocurriendo es que se permite, entre comillas, restringir algunas garantías, algunos derechos. En esto la doctrina, por ejemplo, Jesús María Casal y el profesor Gruber son muy enfáticos en que bueno, esta distinción tuvo su sentido en algún momento entre garantías y derechos, pero hoy en día es una distinción muy difusa, porque si usted puede restringir las garantías a los derechos, indirectamente usted va a restringir el derecho. Y básicamente lo que termina ocurriendo es que se habilita al presidente de la República para que dicte unas medidas extraordinarias con el objeto de modular o limitar el ámbito de ejercicio de un derecho y tomar unas medidas sanitarias, económicas, de infraestructura, etcétera, para atender una situación determinada por un tiempo determinado. La analogía puede llevar a confusión, pero sirve de algo. La analogía con la figura del decreto ley. No estoy diciendo que el decreto de emergencia económica sea similar al decreto ley, pero simplemente quiero hacer la analogía para de alguna forma colorearlo mejor. Cuando por una ley habilitante se le habilita al presidente de la República para que legisle por un periodo de 6 meses, el presidente de la República puede dictar decretos ley. Durante ese periodo de 6 meses en las materias que constitucionalmente le sean habilitadas por la ley habilitante. En el caso del decreto de emergencia económica o en el caso del decreto de estado de alarma, es decir, en el caso del género decreto de estado de excepción, lo que ocurre es que el presidente de la República dicta un decreto por el cual de alguna forma se autoatribuye potestades para restringir el ejercicio de algunos derechos y tomar algunas medidas en una situación de emergencia. Fíjense la gravedad de lo que estoy diciendo, no desde el punto de vista solo del derecho venezolano, sino desde el punto de vista conceptual. Cuando se dicta el decreto de estado de excepción, el propio presidente se está autoatribuyendo unos poderes. Por eso es que es común en el constitucionalismo moderno, y así de hecho está previsto en la Constitución de Venezuela, que la Asamblea Nacional tiene un control político de carácter aprobatorio, es el caso de la Constitución de Venezuela, sobre el decreto de estado de excepción. Es decir, usted como presidente puede dictar un decreto de estado de excepción, pero si resulta que la Asamblea Nacional considera que ese decreto es innecesario desde el punto de vista político, inconstitucional, violatorio del principio de separación de poderes, la Asamblea Nacional puede desaprobarlo.
y el decreto queda revocado. Es la consecuencia que se deriva de la Constitución de 1999, pero es precisamente porque digamos, cuando lo vemos así dibujado, nos damos cuenta de que, bueno, desde el punto de vista institucional no es cualquier cosa que el presidente de la República dicte un decreto por el cual se autoatribuye poderes para restringir derechos y tomar medidas extraordinarias. Insisto, y este no es el esquema institucional solo venezolano, sino es el esquema institucional en países de Europa y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, esa es como la esencia institucional del decreto de estado de excepción. Por supuesto, en la medida en que se trata de una figura pues límite en el derecho, el estado de excepción es como eso, pues, en caso de emergencia rompa el vidrio, es decir, estamos en emergencia, digamos, lo último que nos queda es acudir a esto. Como es una situación tan grave desde el punto de vista institucional, la que se genera una vez que se ha dictado el decreto de emergencia, el decreto de estado de excepción, por supuesto, esto hay que sujetarlo a unos límites, esto hay que sujetarlo a unos principios, y es precisamente lo que hacen tanto los artículos 337 al 339 de la Constitución y algunas otras normas constitucionales, como la ley orgánica de los estados de excepción. Existe una ley orgánica de estado de excepción del 2001 que de alguna forma desarrolla el contenido constitucional de los decretos de estado de excepción y de alguna forma aclara bastantes de los puntos relativos a los límites y los principios y las reglas aplicables a los decretos de estado de excepción. El caso del estado de alarma. El estado de alarma es una de las modalidades de estado de excepción junto con el decreto, junto con la emergencia económica y junto con la conmoción interior, la conmoción exterior, que son otras modalidades de estado de excepción. Conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción, pues el estado de alarma de alguna forma es una medida aplicable cuando se produzcan pues catástrofes, calamidades públicas, otros acontecimientos similares que pongan seriamente en riesgo la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. Caso prototípico, la tragedia de Barbas. Un terremoto, Dios nos libre, un maremoto, no sé, alguna situación, pues, ocurre un accidente natural que de alguna forma compromete la seguridad del país o de alguna parte del país, es decir, de alguna ciudad, de algún estado, y por supuesto compromete la seguridad de los ciudadanos. Cuando se piensa cuando se redacta, cuando se han redactado las normas, y específicamente la figura del estado de alarma en la Constitución del 99 y luego en la Ley Orgánica de Estado de Excepción, yo dificulto que alguien pensara en una pandemia. Sí, bueno, y si alguien lo hizo, pues la verdad es que la regulación que quedó prevista con ese límite temporal de los 30 días iniciales y la prórroga por los 30 días iniciales, bueno, sirve para algunos tipos de pandemia, pero para este tipo de pandemia no. Y esto que estoy diciendo, digamos, yo reconozco que es un tema polémico y que es un tema difícil de solucionar y que ciertamente es un reto. Y era a lo que apuntaba al principio, es decir, cuáles pueden ser los límites temporales a un estado de alarma en una situación que se va prolongando en el tiempo y una situación que va generando nuevos problemas desconocidos para todos, ¿no? Entonces, básicamente el estado de alarma es primera vez que se declara un estado de alarma como tal en Venezuela porque esta distinción entre emergencia económica, conmoción interior y exterior y estado de alarma es una distinción que realiza la Constitución de 1999. Nunca había habido en nuestra historia constitucional una distinción tan neta acerca de las distintas modalidades del estado de excepción. ¿Cuál es el origen, de alguna forma, pues, de nuestro estado de alarma? Bueno, el mismo origen que lamentablemente ha tenido en todos los países, que es el inicio de casos de coronavirus en cada país. Es decir, en China tomaron medidas en enero, porque en enero explota la pandemia ya. Nosotros en marzo, pues bueno, porque venimos con el retraso propio de la pandemia, que es precisamente una de las cosas que estamos aprendiendo entre todos con esta situación. Ocurren
digamos, el gobierno nacional declara pues que que se han comprobado los primeros casos del virus, y eso fue esa semana del 13 de marzo, pues en la que, bueno, todos estábamos un poco a la expectativa, imaginábamos que podía dictarse un estado de excepción, imaginábamos que podía declararse un confinamiento, pero la verdad es que ninguno lo sabía con mucha certeza. Estoy seguro que a varios de ustedes les habrá pasado que se les habrán quedado cosas en la oficina, porque bueno, salieron ese viernes de la oficina sin pensar que no iban a poder volver en un buen tiempo, ¿no? Entonces, comienzan a ocurrir los primeros casos de coronavirus. Ese viernes se anuncia una cuarentena nacional a partir de ese mismo día, aplicable a varios estados de la República. Al día siguiente, el 16 de marzo, se anuncia una cuarentena nacional a partir del 17 de marzo, es decir, del martes. Sin embargo, y esta es una de las cosas curiosas de toda esta situación, esas medidas que fueron anunciadas el 15 y el 16 de marzo nunca fueron publicadas en Gaceta Oficial. Lo que fue publicado en Gaceta Oficial luego fue el decreto de estado de alarma, que, como recordarán, no circuló hasta varios días después. De hecho, una cosa muy folclórica pues, de esta situación que estamos viviendo, que vivimos durante esos primeros días, es que algunos gobernadores y algunos alcaldes dictaron unas medidas para enfrentar la pandemia, para las cuales yo creo que no tenían competencia, y que además circularon, antes que la Gaceta Oficial con el decreto de estado de alarma presidencial. Con lo cual salió publicado el decreto del gobernador del estado Miranda. Me parece que en el municipio de Chacao también se publicó algo. En el estado Carabobo se dictó un decreto también para dictar medidas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en la Gaceta Oficial del 13 de marzo de 2020 se publica pues el decreto 4160, que contiene el decreto de estado de alarma, que fue prorrogado naturalmente cuando se cumplieron los primeros 30 días, y que luego ha sido vuelto a dictar y vuelto a prorrogar en varias oportunidades, pero el decreto es esencialmente el mismo, y se dictó, como digo, pues en paralelo a unas medidas que fueron dictadas por gobernadores y por alcaldes. Básicamente, bueno, la estructura del estado de alarma, pues, bueno, quizás no tiene como mayor sentido repetirla ahora, porque ustedes seguramente lo han estado trabajando para sus análisis y sus actividades, pero básicamente el decreto de estado de alarma fijó algunas medidas y anunció y otorgó competencia al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a la vicepresidenta de la República y algunos ministros para que dictaran unas medidas posteriores. Eso vamos a ver ahora, justo ahora, que desde el punto de vista conceptual y de la teoría del estado de excepción, es un tema bastante llamativo y que ya vamos a analizar. Otra particularidad del decreto del 13 de marzo de 2020, pues de marzo de ahora, es que el decreto no hizo ninguna referencia a que iba a ser remitido a la aprobación de la Asamblea Nacional, que es un requisito que expresamente establece la Constitución y la Ley Orgánica de Estado de Excepción, y en efecto el decreto nunca fue enviado a la aprobación de la Asamblea Nacional, incumpliendo de esa manera una exigencia constitucional. Luego ocurrió, como recordarán, que apenas esos días comenzó pues distintos órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional y también del Poder Estatal y del Poder Municipal comenzaron a dictar actos en el contexto del estado de alarma. Por ejemplo, el 17 el INAH publicó en Instagram, yo no he logrado conseguir otro sitio donde esté publicado ese comunicado que no sea en Instagram, un comunicado por el cual se suspendían los vuelos nacionales
internacionales. Pero esa prohibición nunca se publicó en Gaceta Oficial, y lo que terminó ocurriendo entonces fue que tuvimos una cantidad de decisiones del Ejecutivo Nacional, de gobernadores, de alcaldes y de órganos y entes del Poder Nacional en el contexto de la pandemia. Eso nos plantea, si se quiere, el primer problema conceptual serio de cara al estado de alarma, y que imaginarán de lo que ya hemos venido diciendo. Y es que hay, por supuesto, un tema que es central en la teoría del estado de excepción, y es cuáles son los límites de las decisiones, o cuáles son las decisiones que pueden dictarse en el contexto de un estado de excepción. Antes de la Constitución de 1999, parte importante, y después también de la Constitución de 1999, parte importante de la doctrina ha entendido que el decreto de estado de excepción restringe algunos derechos, es decir, de alguna manera decide la restricción de algunos derechos o anuncia la restricción de unos determinados derechos para atender una situación determinada, pero luego el Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente de la República, está habilitado constitucionalmente para dictar una serie de decretos en el periodo de tiempo en el cual pues, ha sido declarada la excepción. Luego de la Constitución del 99 y a partir sobre todo de la redacción de las normas constitucionales, un sector de la doctrina, entre ellos el profesor Gruber, ha considerado, sobre todo con ocasión del estado de alarma de marzo, ha considerado que el decreto de estado de excepción, en específico el decreto de estado de alarma, ha debido contener todas las medidas sanitarias, en este caso, y de orden público, y restrictivas de derechos constitucionales de los ciudadanos. Eso no es lo que ha ocurrido. Es decir, lo que ha ocurrido es que se dicta el decreto de estado de alarma. En el decreto de estado de alarma se habilita al presidente de la República, a la vicepresidenta y a los ministros para dictar unas decisiones posteriores, y además ha ocurrido que estados de la federación y municipios han comenzado a dictar una serie de medidas desde el mismo 13 de marzo hasta ahora, donde constantemente vemos medidas que se van multiplicando, como una suerte bueno, van floreciendo y floreciendo y floreciendo nuevas decisiones ejecutadas en el contexto del estado de alarma. Y la verdad es que una interpretación de la Constitución, digamos, que se atenga a lo que es la letra constitucional, a lo que debería llevar es a que las medidas estarán contenidas en el decreto de estado de alarma, y a lo sumo pudiera haber unos decretos presidenciales posteriores eventualmente para ejecutar algunas de estas medidas. Pero lo que no pareciera conforme con la Constitución es que cualquier órgano y ente del Poder Nacional, estatal y municipal se sienta habilitado con base en ninguna norma a dictar decisiones de suspensión de vuelos, de suspensión de actividades bancarias, de restricciones a la circulación en un municipio, de restricciones a la venta de licor en un municipio, etcétera, 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 como las hemos visto durante todos estos meses. ¿Cuál debía ser la solución institucional a una situación de emergencia que excede del primer mes y del mes de prórroga? Bueno, quizás en un país pues, con una institucionalidad más o menos estable, lo lógico hubiera sido que el presidente de la República solicitara una ley habilitante a la Asamblea Nacional para entonces legislar por decretos leyes luego que se venciera el estado de excepción. Nosotros sabemos perfectamente bien que por la crisis institucional que nosotros tenemos en el país, eso, digamos, las probabilidades de que eso hubiera ocurrido eran bastante bajas. El segundo gran problema que se plantea con ocasión, el segundo gran problema conceptual que se plantea con ocasión del estado de alarma es que ciertamente venció el primer periodo del decreto de estado de alarma, se prorrogó, venció esa prórroga y luego se ha vuelto a dictar y luego se ha vuelto a renovar, y ya vamos por me parece que la tercera prórroga del tercer decreto de estado de excepción, si no recuerdo mal. Esa ha sido la misma práctica que se siguió con el caso del decreto de emergencia económica, que ya tiene 4 años de renovaciones, y cuando se vence la renovación, entonces se dicta uno nuevo a la hora siguiente. Eso a mí me parece que es, digamos, desde el punto de vista constitucional, es
pues es censurable porque la Constitución precisamente quiso limitar temporalmente los poderes en el caso del estado de alarma a 30 días más 30 días. Y pues bueno, ya para ir cerrando, lo que ha estado pasando es que precisamente pues hemos tenido este concierto de medidas, ¿no? En la que, bueno, algunas han sido publicadas en Gaceta Oficial, pues algunas restricciones a la libertad de tránsito, qué sé yo, en el estado Táchira, en Maracaibo, en el estado Miranda, se han publicado en Gaceta Oficial, pero otras incluso no. De hecho, sabemos que la práctica está haciendo que cada semana se nos anuncia por redes sociales si va a haber una semana, si va a ser la próxima una semana de radicalización o si va a ser una semana de flexibilización. Pero no hay unos límites temporales y no hay unas reglas que estén establecidas en ningún decreto presidencial y por supuesto en ninguna otra decisión de carácter administrativo. El caso de las restricciones de la circulación es muy sintomático, es decir, o sea, que se diga que no se puede circular entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, o que resulta que solo se puede, o que se diga que solo se puede circular con un salvoconducto, desde el punto de vista jurídico, eso no es ninguna tontería, es decir, eso no es simplemente unas órdenes para ordenar el tráfico, es una restricción al derecho a la libertad de circulación, de libre circulación, que es una libertad prevista en la Constitución, que se está tomando pues sin que haya un soporte normativo suficiente para una restricción de ese tipo. Yo admito perfectamente bien, y lo entiendo, que en el terreno de los hechos alguien podrá decir, bueno, pero ¿y usted qué pretende? Entonces, que estemos en la calle y que el virus circule más. Para nada. Es decir, no es mi intención, por supuesto, esa, pero simplemente estoy tratando de analizar el problema desde un punto de vista técnico, ¿no? Y ya para cerrar y cumplir el tiempo y respetar pues, sus horarios, bueno, ¿cuáles pueden ser las perspectivas del estado de alarma? Pues, bueno, yo creo que vamos a tener estado de alarma por un buen tiempo. Se van a ir dictando decretos de estado de alarma probablemente similares a los anteriores o exactos, como ha pasado. Se van a prorrogar y se va a volver a dictar uno nuevo y se va a prorrogar algo similar a lo que pasó, a lo que está pasando desde hace 4 años con el decreto de emergencia económica. Y eso, por supuesto, va a ocasionar que sigamos en esta situación de crisis institucional en las que hay varias fuentes de derecho. Por supuesto, la de la legítima Asamblea Nacional, cuyas decisiones, lamentablemente, en la práctica luego es muy difícil ejecutar, las decisiones o los actos llamados de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, luego los actos que se van dictando en ejecución, entre comillas, del decreto de emergencia económica desde 2016 y luego este concierto de decisiones en el ámbito nacional, estatal y municipal que se han venido dictando en, entre comillas, ejecución del estado de alarma. Así que básicamente creo que eso es lo que podemos esperar, más que un análisis pormenorizado del decreto de estado de alarma y de todas las decisiones que se han dictado, que de hecho es un análisis que hago en un texto que le puedo hacer llegar al que así lo pida. Lo que quería era, de alguna forma, ir a un plano más general para, de alguna forma, recordar dónde estamos desde el punto de vista conceptual e institucional. Es decir, estamos en el límite del derecho constitucional, estamos casi que donde termina el derecho constitucional y comienza la política. Entonces, es allí donde estamos, pero me pareció que era interesante de alguna forma tratar de fijar conceptualmente en qué consiste desde el punto de vista del sistema constitucional venezolano el estado de excepción y lo que ha estado pues ocurriendo en la materia en los últimos días. Y ya con esto finalizo. Como habrán visto, estoy perdiendo la voz porque creo que entre el aire acondicionado pues me he ido apagando progresivamente. Pues bueno, muchísimas gracias. Estoy a la orden por si tienen preguntas o dudas. Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que no solamente tiene que ver con el aire, sino con tu vehemencia y tu pasión al explicarnos esta situación inédita, que sin duda alguna, en mi caso como liberal, no deja de preocuparme, particularmente tu última frase, que estamos en una frontera
de la Constitución me resulta reveladora, Carlos. Carlos, quiero confesarte además otras cosas. Al terminar las presentaciones, yo tengo que incurrir en algunos minutos para romper el hielo mientras las personas nos hacen preguntas por el chat. Esta vez es la excepción. Tengo ya varias preguntas, Carlos, lo que revela un poco el interés en tu presentación. Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Okay. Bueno, te comentaba que me llama la atención que ya tenemos muchas preguntas en el chat, en las cuales procedo a hacer. Agradezco, como siempre, a las personas que viernes a viernes nos acompañan. Iván López Ruiz dice, saludos a todos, excelente ponencia, felicitaciones a Carlos. Manuel Iturbe Alarcón, nuestro vicepresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, señala lo siguiente, Carlos. Estimado Carlos, muchas gracias por tu excelente exposición. Lo que está pasando con el estado de alarma en cuanto a su temporalidad es lo mismo que ha pasado con los decretos de emergencia económica. El Ejecutivo Nacional ha utilizado de una manera inconstitucional su atribución para decretar los estados de excepción durante los años 2016-2020, pues los mismos han sido indefinidos en el tiempo y además no han sido sometidos a uno de los controles que exige la ley, el control de la Asamblea Nacional. Es evidente que el Poder Ejecutivo se vale de su poder para dictar medidas extraordinarias e incluso inconstitucionales, evadiendo los controles propios que dictan la Constitución y las leyes. Bueno, Carlos, Manuel Iturbe traza un paralelismo entre estado de alarma y estado de excepción. Nos gustaría escuchar tus comentarios. Sí, no, muy atinado lo que dice Manuel. Y eso me permite volver sobre un concepto que mencioné quizás de pasada. El género, desde el punto de vista constitucional, es el estado de excepción. A diferencia de lo que había ocurrido en las constituciones anteriores, en la Constitución de 1999, ese género se divide en 4 especies: conmoción interior, conmoción exterior, emergencia económica y alarma. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Estado de Excepción definen a grandes rasgos cuál es cada una de esas especies: el estado de alarma, la emergencia económica, etc. Yo recuerdo que apenas pues comenzaron los casos, recuerdo haber revisado la Constitución y la Ley Orgánica de Estado de Excepción y dije, bueno, si fueran a dictar un decreto de estado de excepción, pareciera que fueran a declarar el estado de alarma, porque es el que más se asemeja a esta situación que estamos viviendo. Entonces, yo no recuerdo si cuando se dictaron los estados de excepción en Táchira, que fueron localizados geográficamente a finales del 2015, a mí me parece que se declaró estado de conmoción interior, me parece. Cuando se estableció la emergencia económica, se utilizó entonces la figura de la emergencia económica. Y ahora, pues, la figura del estado de alarma, que como digo, son especies del género estado de excepción. Entonces, hay unas normas y principios que son aplicables a cualquier estado de excepción, sea el que sea, y luego hay unas reglas particulares. O sea, si no recuerdo mal, el decreto de emergencia económica tiene una duración de 60 días, prorrogable por otros 60 días, pero el estado de alarma por 30 días, prorrogable por 30 días. Precisamente por eso, porque cuando el constituyente piensa en estas modalidades de estado de excepción, dice, bueno, el estado de alarma podrá ser un maremoto. Bueno, no puede estar un año con poderes extraordinarios por un maremoto, es decir, si en 30 días no logra solucionar el problema, puede pedir una prórroga. Pero por eso yo decía que la solución institucional en un contexto normal sería que si usted vence, o sea, usted utiliza sus poderes durante la prórroga y se vence, usted tiene que ir a la Asamblea Nacional a pedir una ley habilitante. De hecho, recordarán que es lo que ocurrió cuando las lluvias en el estado Miranda hace unos años, que el entonces presidente Chávez solicitó a la Asamblea Nacional una ley habilitante para atender la emergencia de las lluvias. El tema es que luego esa ley habilitante dio para dictar normas que no tenían nada que ver con la emergencia de las lluvias, pero fíjense cómo en el periodo 1999, 2012, 2013, nunca se dictó un estado de excepción. El estado de excepción en este periodo de la historia venezolana que arranca en 1998, el primer estado de excepción es el local que se dicta en la frontera del oeste, y luego el de emergencia económica y ahora este. Gracias, Carlos. Benjamín Lea
lanza una pregunta con piquete. Dice, ¿no hay una contradicción en establecer un estado de excepción o alarma que afecta las actividades normales, sociales, educativas, económicas, laborales del país y organizar unas elecciones legislativas con toda la normalidad del mundo como si no hubiese pandemia? Sí, desde el punto de vista del diseño constitucional de los estados de excepción, la Constitución y la Ley Orgánica de los Estados de Excepción también lo reconoce, señala que el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los otros poderes públicos o de los poderes públicos. Eso está pensado simplemente para decir, mire, no es que porque usted decrete un estado de excepción, el Tribunal Supremo de Justicia va a dejar de despachar y entonces no puede declarar la inconstitucionalidad de los actos que usted dicte. O no es que porque usted dicta un estado de excepción, la Asamblea Nacional no sesiona más y en consecuencia no puede declarar o revocar el estado de excepción. Para eso es que está pensado esa norma. Claro, si uno la mirara solo desde esa perspectiva, uno pudiera decir, bueno, pero entonces la actividad del Consejo Nacional Electoral no tiene por qué detenerse en un estado de excepción. Esa es una manera de ver el problema. Luego está lo que decía hace un rato, es decir, las medidas sanitarias, es decir, si por el sistema electoral venezolano o de Estados Unidos, o de Colombia, o de Brasil, resulta que no hay voto electrónico ni voto por correo, sino que usted tiene que ir a un sitio en el cual votar, bueno, usted tiene que evaluar desde el punto de vista sanitario si eso tiene sentido o no. Por supuesto, hay otros incentivos y hay otras razones que todos conocemos perfectamente bien de por qué puede ser conveniente o inconveniente tener unas elecciones, pero eso ya es un tema de cálculo político, eso, digamos, es difícil de analizar desde el punto de vista jurídico. Manuel Iturbe remata su comentario, su comentario anterior con la siguiente afirmación. Lo correcto es que los estados de excepción sean temporales y se limiten a un tiempo máximo de existencia, no pueden ser indefinidos. Juan Cristóbal Carmona, expresidente de la ABDT, a quien saludamos afectuosamente, dice lo siguiente, Carlos. Felicitaciones a la ABDT por la iniciativa que ha tenido de incorporar en esta actividad temas que, como el de hoy, complementan la visión jurídica de los tributaristas. Excelente intervención la de mi querido Carlos. Formulo al ponente las siguientes preguntas. ¿Cuál es, en su opinión, el impacto de la declaratoria de estado de alarma en los entes menores, estados y municipios? Agrega Juan Cristóbal Carmona. En el caso específico de los procedimientos administrativos, considera que de la misma manera en que ocurre a nivel judicial, los lapsos se encuentran paralizados desde que fue dictado el primer decreto declarando el estado de alarma, y que ello aplica, por ejemplo, en caso de un recurso jerárquico que haya de interponerse contra un acto administrativo dictado por un municipio. Excelentes preguntas, parecen preguntas de examen, Juan Cristóbal. Bueno, Juan Cristóbal siempre hace preguntas de laboratorio, muy buenas todas. No, fíjate, no, excelente, de verdad es que muy buena muy buenos estos planteamientos. En primer lugar, el impacto en estados y municipios. Bueno, esto toca al centro del problema constitucional. Como decía, desde el punto de vista constitucional, ¿en qué consiste el decreto de estado de excepción? El decreto de estado de excepción consiste, insisto en esto porque a veces creo que nos perdemos un poco todos en ver cuál es donde tenemos que enfocar el concepto, ¿no? El decreto de estado de excepción básicamente lo que dice es yo restringo temporalmente, por ejemplo, la garantía de la reserva legal, por ejemplo. Y eso es lo que me permite dictar decisiones para limitar derechos que en otras circunstancias correspondería dictar a la Asamblea Nacional, o en su caso a los consejos legislativos y a los consejos municipales. Entonces, vuelvo sobre lo que decía también más temprano. Una interpretación estricta, y es la que algún sector de la doctrina, entre ellos nada más y nada menos que el profesor Gruber, de la Constitución de 1999, lleva a concluir que todas las medidas deberían estar contenidas en el decreto de estado de excepción y que no debería haber en principio decretos posteriores. Eso por otra parte. Un sector de la doctrina, sobre todo antes de 1999, entendía que se dicta el decreto de estado de excepción,
se señalan cuáles son las garantías que se van a restringir y luego puede haber decretos presidenciales, pero hasta allí. O sea, lo que sí parece contrario a la Constitución es que el vicepresidente de la República, los ministros, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, la alcaldía del municipio de Ibarre, la gobernación del estado Carabobo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, y pare usted de contar, dicten decisiones en base al estado de alarma. La ley orgánica de estado de excepción otorga 3 facultades que las pueden ver en la ley al presidente de la República en un estado de alarma. Pero esto es algo distinto. Es una ley que está otorgando unas potestades administrativas como cualquier otras que puede otorgar la ley orgánica de la administración pública o la ley orgánica de tierra o la ley de tierra al presidente de la República para que dicte unos actos administrativos. Pero fuera de eso, en el derecho venezolano no hay más normas habilitadoras a órganos o entes del poder público nacional, estatal o municipal para dictar actos. Con lo cual, el gran problema técnico y constitucional de todo este concierto de actos es, bueno, pero ¿cuál es la base normativa? Es decir, ¿cuál es la ley que otorga competencia al alcalde del municipio de Ibarra para restringir el tránsito entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Esa ley no existe. Y el decreto de estado de alarma, aun cuando dice abiertamente otros órganos podrán dictar medidas necesarias para la ejecución del estado de alarma, tampoco una base legal suficiente como para habilitar a un alcalde para restringir el tránsito o para prohibir la venta de licores. Por supuesto, lo que estoy diciendo, y como lo decía más temprano, lo estoy diciendo desde una perspectiva técnica o constitucional. Luego, lo cierto es que, digamos, o nos encerramos o el virus se expande más. Y en algunos sitios a la gente hay que meterle en cintura en el sentido de decir, bueno, pero es que no pueden estar en la calle haciendo fiesta. O sea, hay que poner algunas restricciones para que no nos enfermemos más todos. Pero básicamente ese es el tema, ¿no? El tema general. Con respecto al tema de los procedimientos, bueno, la norma que se recogió en el estado de alarma para hacer referencia a los procedimientos administrativos es una norma, bueno, que está hecha para no poder solucionar problemas legales, porque, digamos, es tan ambigua que no suspende los procedimientos administrativos. Y a mí me parece que eso es claro. Es decir, en la norma no hay una suspensión general a los procedimientos administrativos. Pero luego entonces usted tiene el tema práctico. Es decir, si la oficina del CENIAT, donde yo necesito presentar el recurso de reconsideración, está abriendo al público, yo puedo alegar que el lapso está suspendido. A mí me parece que el decreto no se puede concluir de forma general. Y si la oficina está atendiendo el personal, uno pudiera decir, bueno, pareciera que el lapso está corriendo. Pero el problema es cuando la oficina no está abriendo al público. Porque entonces, bueno, ¿qué hacer? Porque no puedo presentar el recurso en la práctica y tampoco puedo concluir que del decreto está suspendido el procedimiento. Entonces, la verdad es que yo creo que, digamos, solo caso a caso se puede resolver este tema. Y de verdad, yo no me atrevo a dar una solución general porque es que creo que no la hay, conforme al régimen del procedimiento administrativo venezolano. Juan Domingo Alfonso, a quien nuevamente agradecemos este intercambio a propósito de una invitación que recíprocamente recibimos de Aveda. Dice, muy importante encuentro e intercambio profesional. Muchas gracias a la querida ABDT y su consejo directivo por esta gentil invitación. Nosotros agradecemos lo propio a Aveda. Invitamos también a que revisen la página de Aveda, que tiene un material académico interesantísimo. Carlos, quiero hacer un inciso en este momento y decirte que tenemos muchísimas preguntas, lo cual revela el interés que ha despertado tu exposición. Trataremos de responder las más que podamos, en atención al tiempo. Serafín Magallanes dice, en el marco de su exposición, ¿qué apreciación puede hacer en relación a la suspensión de actividades judiciales desde el 16 de marzo de 2020 y los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa, tanto para los justiciables
como para los demás involucrados? Bueno, allí el tema es, por una parte, más sencillo de resolver, pero por otra parte más preocupante desde el punto de vista casi que sociológico para nosotros en el país. Y es que, claro, bueno, nosotros sabemos pues que nuestro sistema de justicia, bueno, tiene limitaciones, una de las cuales es que, bueno, nosotros no hemos avanzado tan rápido como otros países en la administración de lo que el profesor Duque llama la justicia telemática. Entonces, allí nosotros tenemos unas deficiencias que, bueno, que quienes ejercemos las conocemos de sobra, ¿no? Pero el tema es que allí sí ha habido una suspensión relativamente clara de cuál es del despacho judicial, aunque hay algunas materias que en cada resolución se han excluido de la suspensión, y luego habrán visto seguramente por allí que se publicó una resolución para implementar un plan piloto en algunos estados. Y hay una asociación que acaba de crearse que se llama Asociación de Derecho y Tecnología, que tiene una cuenta en Instagram que publicó un estudio de cuál ha sido el desarrollo de este despacho virtual. Y me parece que cuando sacaron la cuenta iban por 8 causas, algo así, ¿no? Y la verdad es que véanlo porque es una asociación nueva que, bueno, que entrará pues en este conjunto de asociaciones que estamos tratando de hacer cosas. Y por supuesto, bueno, la verdad es que viéndolo desde el punto de vista de los derechos de los justiciables, bueno, ¿qué podemos decir que no sepamos ya? Es decir, no poder acudir a tribunales de justicia a resolver nuestros conflictos es un signo de todo lo que tenemos que, bueno, que mejorar en el país. Y a mí, en lo personal, es un tema que me preocupa mucho desde hace muchos años y me impresiona, como digo, desde el punto de vista sociológico, porque es increíble cómo podemos funcionar más o menos pacíficamente en la sociedad sin tener cómo resolver muchos de los conflictos judiciales. Pero bueno, la verdad es que, digo, eso ya es entrar en la sociología, que no es precisamente mi campo. Gracias, Carlos. La profesora Taormina Capello, mi jefe de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, formula una pregunta que a mí me parece interesante y la cual comparto plenamente con Taormina. La profesora Taormina señala lo siguiente, Carlos: el mundo y Venezuela han sufrido varias pandemias, las más recientes aquí, la peste bubónica, 1908, gripe española, 1918. ¿Existe alguna razón por la cual los constituyentes no hayan previsto la temporalidad de pandemias de posible larga duración que solvente las sucesivas prórrogas? Saludos, Carlos, gracias por tu ponencia. Tengo 3 reflexiones, ya indiqué la primera. Ya nos ha anunciado Taormina que tenemos más. Muchas gracias a mi querida profesora. Bueno, la verdad es que yo he estado no lo he hecho, pero yo he estado por revisar el diario de debates y creo que eso es algo que se le puede preguntar al profesor Urudo, a ver si él recuerda algo de esa época de 1999. Yo no tengo certeza de por qué no se incluyó, pero creo que también puede ser por un tema de pudor constitucional. O sea, para un constituyente puede ser poco pudoroso, por decirlo de alguna manera, sugerir una norma que otorgue poderes presidenciales por un año en una situación de emergencia. O sea, yo creo que probablemente lo que sucedió fue, miren, si alguien se lo planteó, o sea, si alguien tuvo esta conversación en 1900, con ocasión de la Constitución del 61 o con ocasión de la Constitución del 99, es probable que alguien se haya planteado, miren, no inventemos lo que no haya que inventar, no vayamos nosotros a salir a decir que si hay una pandemia el presidente puede tener poderes por 2 años. Vamos a pensar en las cosas que habitualmente ocurren, catástrofes naturales, crisis económica. De hecho, y se fijaron unos límites temporales, pues como ya lo sabemos. Pero voy a hacer la tarea y le cuento mis resultados, profesora. Ingrid García, tesorera de la asociación, dice: excelente exposición, Carlos, muy completa y amena. La segunda reflexión que nos había anunciado Taormina viene a continuación, Carlos. Dice: las Cortes Constitucionales de Colombia y Ecuador semanas atrás se han pronunciado sobre la constitucionalidad de los derechos de los decretos ejecutivos dictados bajo situaciones de excepción en materia tributaria con votación de 5 magistrados a 4. En ambas situaciones la idoneidad, necesidad y proporcionalidad estaban presentes.
¿Conoce si en materia tributaria se han desarrollado límites en el derecho comparado o por lo menos regional? Yo no he visto hasta ahora, no he visto hasta ahora decisiones en materia fiscal, además porque tengo la impresión, puedo estar equivocado, que en muchos países es un tema en el que tampoco se ha querido entrar mucho a tomar decisiones, digamos, en estos primeros meses. Bueno, el caso nuestro es emblemático, que nos quedamos esperando algunas medidas fiscales de alivio significativas, ¿no? Pero voy a revisar y si consigo algo se lo hago saber sin duda. Elina, ex compañera del Consejo Directivo y compañera en tu firma, dice: gracias, Carlos, por tu excelente exposición. Y Taormina remata sus reflexiones, consideraciones con la siguiente pregunta: ¿conoces algún antecedente ante la justicia internacional? Me imagino que de la revisión de estos estados indefinidos de alarma o de excepción, Carlos. Sí, hay varias decisiones de la Corte Interamericana. En el libro que publicó la Academia hay un trabajo del profesor Carlos Ayala, que, bueno, nadie mejor para él que hacer referencia a este tema, y él cita allí varias decisiones. El libro, cuando uno entra a la página web de la Academia, uno lo consigue para descargarlo, y ahí está el trabajo del profesor Ayala, y también el trabajo del profesor Casale, en el que estoy casi seguro que también cita decisiones de la Corte Interamericana, por ejemplo. Por supuesto, habría que revisar si en el ámbito europeo se han dictado decisiones. Es muy probable, y afortunadamente ahorita muchas de estas cosas se pueden conseguir en la web, entonces estoy casi seguro que habrá también decisiones. Creo recordar, de hecho, cuando estudié algo para mi tesis doctoral, había unas decisiones en materia de estados de excepción. Los siguientes comentarios pudiese calificarlos, Carlos, como del Team Lega. Rosa Caballero, que me acompaña en el consejo directivo, dice: excelente presentación, Carlos, un abrazo. Dubrasca, por su parte, señala: gracias, Carlos, excelente exposición. Definitivamente estamos más allá de lo constitucional y hace rato en lo político. Oscar Piñates señala: felicitaciones a la directiva de la ABDT por la dinámica en el tratamiento de los distintos tópicos del derecho y los calificados ponentes presentados. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos tu comentario. Elvira Dupuy, consecuente asistente a estos encuentros tributarios, expresidenta de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y hoy en día candidata a mejor abogada tributalista regional en Latinoamérica. Señala lo siguiente: saludos a todos, gracias. Gracias, Carlos, por tu excelente exposición. Esta situación inédita en el mundo es una prueba de fuego para los sistemas constitucionales. En el caso nuestro, un arma muy peligrosa. Pero preocupa cuánto tiempo más podamos estar así. Marceli Meri, a quien también saludamos, dice lo siguiente: excelente, Carlos. Bueno, Marcel también es del Team Lega, ¿no? Pero esto es iniciativa de ellos, de verdad que ellos no crean que es que yo busque barra. De verdad que muchas gracias. Dice: excelente, Carlos. ¿Existe alguna sanción aplicable al Ejecutivo por violar los procedimientos constitucionales para decretar un estado de excepción? Bueno, nada más y nada menos que la facultad que en todo momento conserva la Asamblea Nacional de revocar el decreto. Ese es un punto que bueno, lamentablemente como en la práctica es difícil plantear esa discusión, es un punto que vale la pena ver. Conforme a la Constitución de Venezuela, la Constitución de 1999, como decía, una vez que se dicta el decreto de estado de excepción, el presidente tiene, me parece que son 8 días para remitirlo a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional lo aprueba o lo desaprueba. Pero a diferencia de lo que dijo hace unos años, cuando el decreto de emergencia económica, la Sala Constitucional, no es un control político, es decir, no es un control acerca de, bueno, sí, se considera que pues, la medida pues, es conveniente para los intereses de la nación. No. Es un control político, pero con consecuencias jurídicas. Y entonces, si la Asamblea Nacional desaprueba el decreto queda desde el punto de vista constitucional revocado. Y yo considero, y la verdad es que es la conclusión general en la doctrina venezolana, que si
porque además eso tiene respaldo en la propia Constitución, si la Asamblea Nacional considera que han desaparecido las circunstancias que dieron origen a la pandemia, puede revocar el decreto. Dios quiera, mañana aparece la vacuna contra esta tragedia y nos vacunamos todos. No tiene sentido mantener un estado de excepción basado pues, en la pandemia cuando ya no hay pandemia. Entonces, la primera consecuencia es la facultad de la Asamblea Nacional de revocar el decreto. Luego, las competencias que tiene la Sala Constitucional para juzgar desde el punto de vista jurídico las medidas que son dictadas con ocasión del estado de alarma. Y luego, por supuesto, todo el tema de responsabilidad, incluso patrimonial, que hay en esta materia. Bueno, recordarán todo el ruido, yo lo recuerdo de niño y después, pues, porque he escuchado y leído sobre el tema, es decir, toda la discusión política que hubo con los excesos en febrero del 89, y bueno, pero esta gente se le pasó la mano. Y bueno, ¿y quién responde? ¿No? Y de hecho el caso llegó si no recuerdo mal, a la Corte Interamericana y creo que hubo decisión condenatoria del Estado venezolano. Entonces es un tema en el que hay responsabilidad del Estado de principio a fin. Bueno, me parece que la reflexión como epílogo a tu brillante exposición, de verdad me llama la atención, Carlos, la activa participación que hoy tuvimos en la sesión de preguntas y respuestas. Pero la reflexión de Juan Domingo Alfonso, presidente de AVEDA, me parece que apropiada para cerrar la presentación del día de hoy y el encuentro del día de hoy. Juan Domingo señala lo siguiente: muy buena exposición, Carlos. Gracias. Él dice, ¿qué opinas de la tesis de Giorgio Agamben, según la cual los estados de excepción y más en países de frágil institucionalidad pueden permitir afianzar los sistemas totalitarios o dictatoriales o puede colocar en riesgo los sistemas democráticos? Yo creo que es una buena pregunta para concluir esta presentación. Totalmente. Gracias, Juan Domingo. Era un poco la idea que decía al principio, es decir, el poder tiende a abusar y la concentración de poder lleva más hambre de poder. Eso es una realidad humana, desgraciadamente, y por eso es que se construye el derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario. Usted tiene que ponerle unos límites al poder porque si no, lo más probable es que salvo que sea una persona muy virtuosa, lo más probable es que esa persona vaya a querer abusar del poder. Y por eso es que era de alguna manera lo que yo quería reflejar al principio. Estamos, desde el punto de vista constitucional, en caso de emergencia rompa el vidrio. Es decir, usted rompe el vidrio cuando ya no tiene otra opción y está verdaderamente en una situación crítica. Ese es el estado de excepción. El estado de excepción es, hay que dotar al presidente, de hecho, es el concepto de la dictadura romana. Hay que dotar al gobernante de unos poderes extraordinarios para que nos proteja. Visto así, puede ser muy chocante, pero es la realidad. Es decir, el estado de excepción es, vamos a suspender o vamos a restringir, por ejemplo, que me parece que es la principal, la garantía de la reserva legal para que este señor pueda dictar unas decisiones que eviten que el mundo se nos venga encima. Y confiamos en que lo va a hacer bien. Pero como esa confianza no debe ser excesiva o no debe ser irresponsable desde el punto de vista institucional, yo establezco unos mecanismos de control. Como digo, nada más y nada menos que la Asamblea puede revocar el decreto de estado de excepción. Una Asamblea compuesta políticamente por una ideología o por una mayoría distinta a la del presidente puede decidir, bueno, que no se justifica mantener el estado de excepción. E incluso la Sala Constitucional, como decía también, eventualmente lo pudiera hacer en Venezuela. Por supuesto, el rango va a depender de dónde esté usted. Si usted está en un país de institucionalidad fuerte, los riesgos serán menores. Pero fíjense cómo está la situación en Estados Unidos, en la que en algún momento yo pensé que iba a haber un caos gubernamental, porque no parecía, y creo que todavía no está como muy claro quién es el que está tomando las decisiones, si es el gobierno federal, si son los gobiernos regionales, o como se llamen. En España también ha habido cierta discusión, y sobre todo al principio, sí, bueno, pero
pero ¿quién toma las decisiones? ¿Cuándo las toma? ¿Cuáles son los límites? Eso en países que son institucionalmente mucho más compuestos que países pues, como el nuestro, pues, donde la institucionalidad es más débil. Y por supuesto, donde la institucionalidad es más débil, los riesgos, por supuesto, son mayores porque hay menos resortes. Bueno, hay menos formas de responder institucionalmente al ejercicio de estos poderes extraordinarios. Gracias, Carlos, por darnos una perspectiva de este delicado tema que, insisto, afecta libertades. Y yo creo que los que somos defensores de las libertades y el liberalismo nos preocupa estas situaciones como las que estamos presentando. En descargo de lo complicado de tu exposición, Carlos, da mucha serenidad que puedas hacer esta presentación con vista al mar que tienes detrás tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pero, a pesar de lo complejo. Bueno, despedirnos, simplemente quisiera anunciarles nuestros próximos eventos, nuestros próximos encuentros tributarios. El próximo viernes nos acompañará Mariano Alba para examinar los efectos de las elecciones en los Estados Unidos en el ámbito venezolano, en la política venezolana. El viernes 4 de septiembre, Javier Cuni y Miguel López de E&Y estarán compartiendo con nosotros un tema interesante, que es el tema de las monedas funcionales en la presentación de los estados financieros. El 11 de septiembre nos acompañará, creo que está hoy aquí, no sé si todavía está presente en el chat, Iván López, para conversar sobre las reformas necesarias a la tributación en el ámbito petrolero. Creo que es un tema importantísimo para lo que representa la reconstrucción institucional e impositiva del país. Y para el 18 de septiembre nos acompañará Jorge Raige en un examen a un poco más de un año de su existencia, si pudiésemos calificarla así, del impuesto a los grandes patrimonios. Como ven, tenemos unas opciones interesantes, variadas. Gracias sobre todo a aquellos que han acompañado esta iniciativa del Consejo Directivo del ABT de combinar temas estrictamente tributarios con temas jurídicos o de interés. De manera que agradecemos nuevamente a Aveda, a Carlos García Soto y a cada uno de ustedes, porque son la razón de que los viernes sean particularmente para nosotros. Hay un famoso meme en mi caso, y ahora personalizo la conversación, hay un famoso meme que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy en día para mí es viernes y el cuerpo y la mente lo sabe, porque tengo encuentros tributarios virtuales en la ABT. Carlos, gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad que felicitaciones. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.